Escorpio siempre ha sido un territorio temido, un signo envuelto en silencio, símbolos y heridas que rara vez se confiesan. Cuando escuchamos su nombre, algo dentro de nosotros se activa un recuerdo inconsciente de aquello que intentamos ocultar, incluso de nuestra propia mirada. Y es precisamente ahí donde comienza esta travesía, en el límite entre lo que mostramos y lo que enterramos, entre la luz que defendemos y la sombra que nos persigue. Porque entender a Escorpio no es entender un signo zodiacal, es abrir una puerta hacia el lado más complejo, profundo y contradictorio del alma humana. A lo largo de siglos, las tradiciones antiguas describieron a Escorpio como el guardián de los misterios, el que desciende a lo más oscuro para traer de vuelta un conocimiento imposible para quienes temen enfrentarse a sí mismos. Pero también es el signo que más carga sombras que nadie quiere nombrar. Sombras que duelen, que queman, que transforman. Sombras que si no se integran, se convierten en armas contra los demás y contra uno mismo. ¿Por qué? Porque Escorpio siente más, observa más, recuerda más. Su memoria emocional es un archivo secreto donde cada mirada, cada traición, cada silencio queda grabado como fuego lento. Y cuando un alma guarda tanto, inevitablemente enfrenta dos caminos: autodestrucción o renacimiento. En este video no vamos a repetir clichés vacíos. No diremos que Escorpio es el intenso, el misterioso o el vengativo. Vamos a profundizar en lo que nadie explica. Las 7 sombras de Escorpio, las fuerzas internas que moldean su poder y su dolor. Cada sombra es una máscara que el signo utiliza para sobrevivir, pero también es un portal para alcanzar su mayor transformación espiritual. Porque ninguna sombra existe sin propósito. Y en Escorpio las sombras son mapas, rutas hacia un yo más auténtico, más fuerte y más consciente. Si estás aquí, probablemente hay una parte de ti, seas o no Escorpio, que intuye que lleva una sombra similar dentro. Algo que quiere liberarse, que quiere ser comprendido, que quiere dejar de gobernar en secreto tus reacciones, tus relaciones y tus decisiones. Por eso esta no es una exploración astrológica en el sentido superficial. Es una iniciación, un viaje hacia los rincones más profundos de la psicología humana, donde los arquetipos se vuelven espejos y los espejos se vuelven advertencias. Prepárate para mirar de frente aquello que muchos prefieren ignorar, porque solo quien enfrenta la sombra puede reclamar su verdadero poder. Y Escorpio, más que ningún otro, nació para atravesar la oscuridad y emerger transformado. De todas las sombras que acompañan a Escorpio, la del control es quizá la más silenciosa, la más soterrada y al mismo tiempo la más poderosa. No se trata de un simple deseo de dominar a otros. Es un mecanismo interno profundamente ligado a su supervivencia emocional. Para Escorpio, perder el control no es un error común, es una amenaza existencial. Es sentir que su mundo, ese mundo que analiza, que protege, que vigila, puede derrumbarse en un instante
si baja la guardia. Por eso, cuando un escorpiano controla, no lo hace por arrogancia, lo hace por miedo a ser herido de la única manera que realmente le destruye, desde adentro. La raíz de esta sombra es antigua, casi arquetípica. Escorpio percibe la vida como un territorio donde lo invisible pesa más que lo visible, donde las intenciones importan más que las palabras, donde el peligro emocional puede esconderse detrás de cualquier gesto amable. Y cuando alguien vive con una sensibilidad tan aguda, el control se convierte en una armadura. Una armadura pesada, sí, pero indispensable. Escorpio no controla para manipular, controla para anticiparse, para no ser sorprendido, para evitar que otra mano toque las puertas que él ha sellado con tanto esfuerzo. Pero aquí está el dilema. Cuanto más intenta controlar el mundo exterior, más pierde el control de sí mismo. Cuanto más vigila, más se consume. Cuanto más se aferra, más se desgasta. El control que en un principio fue su escudo, termina siendo su prisión. Una prisión sofisticada, construida con intuiciones finas, lógica emocional y memorias del pasado. Pero prisión, al fin. Lo que Escorpio no siempre ve es que el control no evita la herida, solo retrasa el momento en que debe aceptarla. Cuando esta sombra domina a Escorpio, se vuelve hipervigilante, analiza cada palabra, cada gesto, cada silencio. Busca significados ocultos, donde no los hay, interpreta señales que no existen, se sumerge en tormentas internas creadas por su propio temor. Y esto lo agota. Lo hace cargar emociones que no le pertenecen. Lo lleva a tensar relaciones hasta el punto de ruptura sin que él mismo lo note. Porque en el fondo controlar es una manera de no sentir, una manera de no enfrentarse a su vulnerabilidad más profunda. Sin embargo, la luz que puede nacer de esta sombra es inmensa. Cuando Escorpio decide dejar de controlar el exterior para comenzar a dominar su propio mundo interno, se convierte en un maestro emocional. Ya no necesita vigilar, comprende. Ya no necesita anticiparse, confía. Ya no necesita retener, elige. Esta transformación no sucede de un día para otro, pero es real. Y cuando llega Escorpio se vuelve imparable. Su profundidad ya no es un arma, es sabiduría. Su intensidad ya no es una carga, es magnetismo. Su sensibilidad ya no es una debilidad, es visión. El verdadero dominio escorpiano no aparece cuando controla a otros, sino cuando se gobierna a sí mismo. Y esa es la lección secreta. Detrás de esta sombra, el control auténtico no se ejerce hacia afuera, sino hacia adentro. No se trata de dirigir el mundo, sino de dirigir tu interpretación del mundo. No se trata de evitar la traición, sino de reconocer cuándo estás listo para confiar sin perder tu centro. La sombra del control es dura, pero también es una invitación a soltar aquello que no depende de ti, a dejar de cargar batallas imaginarias, a respirar sin miedo al caos. Porque el caos para Escorpio no es destrucción, es transformación esperando nacer. El silencio de Escorpio
No es un silencio común. No es tímido, no es pasivo, no es indiferente. Es un silencio cargado, vivo, lleno de significados ocultos, que solo quien sabe mirar más allá de lo evidente puede sentir. Para muchos este silencio es desconcertante, para otros intimidante, para unos pocos fascinante. Pero para Escorpio es una necesidad, un refugio, una barrera entre su mundo interior tan profundo que a veces puede ahogarlo y un mundo exterior que no siempre está preparado para entender su intensidad emocional. Esta sombra del silencio nace de una verdad simple pero dolorosa. Escorpio teme exponerse. No porque no quiera ser visto, sino porque cuando se abre, lo hace por completo. No sabe amar a medias, no sabe confiar a medias, no sabe mostrarse a medias. Y por eso prefiere guardar. Prefiere observar desde la sombra, analizar, medir cada palabra. Cada vez que se muestra, siente que entrega demasiado. Y en esa entrega teme perder poder, perder intimidad, perder protección. Así que el silencio se convierte en su capa, una capa que lo hace sentir seguro, pero que también lo separa de los demás. Este silencio también es un lenguaje uno que Escorpio maneja con precisión quirúrgica. Puede usarlo para protegerse, pero también para probar. Calla para ver cómo reaccionan los otros, para medir intenciones, para detectar verdades que las palabras suelen disfrazar. Y aunque este talento puede parecer un don, también puede convertirse en un arma. Un arma que hiere sin necesidad de levantar la voz. Un arma que crea distancia incluso cuando Escorpio desea cercanía. Pero el misterio es otra historia. El misterio es su esencia natural. No es una estrategia, no es un juego, no es una máscara que se pone para impresionar. Es su manera de existir. Escorpio ve el mundo como un entramado de símbolos, intuiciones, emociones subterráneas. Nada es superficial, nada es solo lo que parece. Y por eso presenta esa misma profundidad al mundo. No porque quiera ocultarse, sino porque su verdadera naturaleza no puede expresarse de otra forma. Ser misterioso no es un acto, es un reflejo de su alma. El problema surge cuando la sombra domina y el silencio deja de ser refugio para convertirse en muro. Cuando el misterio deja de ser natural y se transforma en distancia emocional. Cuando en su intento por no ser herido, Escorpio termina aislándose de quienes realmente desean comprenderlo. En esos momentos, su silencio ya no es introspección, es exilio. Pero como en todas sus sombras, en esta también hay una puerta hacia la transformación. Cuando Escorpio aprende a abrir un poco más su mundo interior, sin miedo, sin máscaras, sin la necesidad de revelarlo todo, descubre una vulnerabilidad luminosa que, lejos de debilitarlo, lo vuelve más humano, más conectable, más real. Su silencio deja de ser un laberinto y se convierte en una invitación. Su misterio deja de ser una defensa y se vuelve magnetismo verdadero. La integración de esta sombra
ocurre cuando Escorpio comprende que no toda exposición es amenaza y no todo silencio es protección, que a veces abrir el corazón no significa perder poder sino compartirlo, que lo que él llama misterio puede convertirse en lenguaje, puente, conexión profunda, y que al final no se trata de hablar más ni de mostrar más, sino de elegir cuándo su silencio sirve a su evolución y cuándo la sabotea. La sombra del silencio y el misterio fue creada para protegerlo, pero cuando se integra lo libera, porque un Escorpio que sabe cuándo callar y cuándo abrirse no solo es poderoso, es indescifrablemente magnético. La intensidad de Escorpio no llega anunciándose, simplemente irrumpe. No toca la puerta, no pide permiso, no negocia. Es una fuerza volcánica que nace en lo más hondo de su naturaleza emocional y que cuando no encuentra salida se convierte en un torbellino interno capaz de arrastrarlo todo. Para Escorpio sentir no es opcional, sentir es existir. Y cuando un signo vive la emoción con tal profundidad, la intensidad se vuelve un estado natural, pero también una sombra peligrosa cuando se desborda sin control. Desde pequeño Escorpio descubre que experimenta el mundo con una densidad distinta. Donde otros sienten una vibración ligera, él siente un terremoto. Donde otros perciben un gesto, él descifra una intención. Donde otros pasan página, él analiza el capítulo completo. Esta sensibilidad extrema lo convierte en un lector emocional magistral, pero también en un imán para experiencias intensas, relaciones pasionales y situaciones límite. Es como si su alma buscara de manera inconsciente escenarios que igualen su intensidad interna. Y eso, tarde o temprano, lo conduce a crisis cíclicas, cuando la sombra de la intensidad lo domina. Escorpio vive todo demasiado, amor, demasiado miedo, demasiado deseo, demasiado dolor. No hay un punto medio. Y aunque esa intensidad es fuente de poder, una energía de vida que bien canalizada puede mover montañas, también puede consumirlo desde dentro. Esta sombra lo empuja a reacciones impulsivas, decisiones emocionales, bruscas, explosiones silenciosas que solo él entiende. La mente intenta comprender lo que el corazón incendia, pero la emoción gana siempre. El mundo suele juzgar esta intensidad como dramática, obsesiva o exagerada, sin comprender que para Escorpio no es exageración, es autenticidad. No actúa así porque quiere, sino porque no sabe sentir de otra manera. Pero esa misma intensidad, cuando no se integra, puede atraer relaciones turbulentas, vínculos adictivos, pasiones destructivas. Con Escorpio nada es tibio. Ama con la misma fuerza con la que se hunde, y ese vaivén emocional puede convertirse en un ciclo de caos silencioso del cual le cuesta escapar. Sin embargo, lo que pocos ven es que esta intensidad no es un defecto, es un don que sin guía ni conciencia se expresa de forma caótica, pero que al transformarse se convierte
en una de sus mayores fuerzas espirituales. Cuando Escorpio aprende a observar sus emociones sin dejarse arrastrar por ellas, descubre un poder interior que pocos poseen la capacidad de sentir profundamente, sin perder el centro de enamorarse, sin desaparecer de enfrentar el dolor, sin destruirse. La intensidad ya no lo rompe, lo revela. Es en ese punto donde Escorpio se convierte en alquimista. La energía emocional que antes lo ahogaba se convierte en creatividad pura, en magnetismo real, en presencia que impacta sin necesidad de palabras. Su intensidad empieza a traer oportunidades, personas y experiencias alineadas ya no desde el caos, sino desde la consciencia. Esta transformación marca un antes y un después en su evolución emocional. Deja de vivir en extremos y comienza a vivir en profundidad, porque la profundidad no es lo mismo que el desborde. La intensidad integrada no estalla, ilumina, no arde, transforma. La sombra de la intensidad desbordada no pide que Escorpio deje de sentir. Le pide que aprenda a dirigir esa energía en lugar de sofocarla o liberarla sin control. Le pide que reconozca que su corazón no es un volcán destinado a destruir, sino una fuente destinada a crear. Y cuando logra este equilibrio, su presencia se vuelve tan poderosa que deja huella sin necesidad de levantar la voz. La intensidad es su fuego interno, pero solo Escorpio decide si ese fuego será llama que quema o luz que guía. La herida en Escorpio nunca desaparece del todo. No se disipa con el tiempo, ni se diluye con explicaciones, ni se cura con disculpas vacías. Escorpio recuerda con una exactitud que asusta, con una intensidad que parece imposible, con una profundidad que los demás no pueden comprender. Y de esa memoria emocional nace una de sus sombras más temidas, el rencor. Un rencor silencioso, contenido, pero inquebrantable. No se basa en el odio, se basa en la traición. Y para Escorpio, pocas cosas hieren más que sentirse traicionado. La sombra de la venganza en Escorpio no es impulsiva ni descontrolada. No estalla en gritos ni busca destruir por capricho. Es fría, calculada, estratégica. Es el resultado de un dolor que se mantuvo demasiado tiempo escondido bajo la piel, esperando ser reconocido. Cuando alguien traiciona a Escorpio, no solo rompe la confianza, rompe un pacto sagrado. Porque Escorpio no entrega su lealtad a cualquiera. Cuando decide confiar, lo hace desde lo más profundo. Y cuando esa confianza se rompe, el alma escorpiana se fragmenta. De esa fractura nace la sombra. Pero hay algo que debemos entender para no juzgar esta sombra de manera superficial. Escorpio no busca venganza para dañar. Lo hace para restaurar un equilibrio interno que siente devastado. Para él, la venganza es una forma de justicia emocional, una manera de devolver al mundo lo que siente que le fue arrebatado: su poder, su dignidad, su verdad. Y aunque esta lógica pueda parecer oscura, en realidad nace de un corazón
que se siente profundamente vulnerado. El rencor, por su parte, es aún más complejo. No es un fuego ardiente, es hielo, un hielo que preserva la memoria del dolor y que Escorpio utiliza como advertencia. Esto no lo vuelvo a permitir. Ese rencor lo hace cerrar puertas para siempre, cortar vínculos sin mirar atrás, protegerse con una frialdad que quienes lo amaron alguna vez no pueden entender. Pero el rencor también tiene un costo. Congela partes de su alma, endurece su sensibilidad, le impide sanar. Escorpio cree que guardar el rencor lo protege, sin darse cuenta de que también lo encadena. Sin embargo, como en todas las sombras escorpianas, aquí también hay una posibilidad de transformación profunda. La venganza, cuando se integra, se convierte en discernimiento. Escorpio deja de buscar corregir a quien lo hirió y comienza a elegir con sabiduría quién merece acceso a su mundo. El rencor, cuando se ilumina, se convierte en límites sanos, en la capacidad de decir hasta aquí, sin necesidad de destruir al otro ni destruirse a sí mismo. El verdadero poder de Escorpio no está en castigar, sino en liberar. Liberar el dolor sin negar la herida. Liberar el pasado sin borrar lo vivido. Liberar al otro sin perderse a sí mismo. Cuando logra soltar la sombra de la venganza, Escorpio descubre que su mayor victoria no es devolver el golpe, sino evolucionar más allá de él. Que la justicia real no es castigo, sino claridad. Que sanar no significa olvidar, sino romper el ciclo que intenta arrastrarlo hacia abajo. Y es entonces, solo entonces, cuando la sombra se convierte en maestría. Escorpio deja de ser el escorpión que pica por instinto y se convierte en el águila que observa desde lo alto libre de todo lo que alguna vez quiso destruirlo. De todas las sombras que acompañan a Escorpio, la de la autodestrucción es la más silenciosa, la más íntima y la más peligrosa. No siempre se manifiesta con grandes explosiones o decisiones drásticas. A veces es sutil, casi invisible para los demás, un pensamiento que se repite, un hábito que desgasta un impulso, que lo lleva a probar su propio límite emocional una y otra vez. Escorpio es un signo que se transforma a través de crisis, pero cuando no encuentra el equilibrio, esas crisis dejan de ser portales de crecimiento y se convierten en un ciclo de heridas autoimpuestas. Esta sombra nace de una verdad profunda. Escorpio siente que debe morir simbólicamente para renacer. Siente que cada etapa de su vida debe terminar de forma intensa, dramática, casi ritual. Pero cuando esta necesidad se desborda, la muerte simbólica se convierte en autodestrucción literal. Es entonces cuando el alma escorpiana empieza a sabotear sus relaciones más valiosas, a destruir oportunidades, a desconfiar incluso cuando no hay peligro a perder lo que ama, para probar si realmente lo merece. A veces, sin darse cuenta, Escorpio provoca la tormenta para sentir que puede sobrevivirla. La autodestrucción se activa especialmente cuando Escorpio siente que perdió el control. Si algo lo hiere, si alguien lo decepciona,
si una situación escapa a lo que puede manejar. Escorpio prefiere quemarlo todo antes que aceptar la pérdida. Esta sombra le dice: si va a doler, que duela por completo. Si va a romperse, que se rompa ahora. Es un impulso radical que surge del miedo a la vulnerabilidad profunda, un miedo que Escorpio rara vez admite. También aparece en el amor. Cuando siente que alguien se acerca demasiado, que puede verlo tal cual es, que puede tocar sus cicatrices más antiguas. Escorpio entra en modo defensivo. Y su defensa más extrema es destruir el vínculo antes de que el otro tenga oportunidad de hacerlo. Esta dinámica crea relaciones intensas pero inestables, conexiones profundas pero dolorosas, romances inolvidables, pero llenos de heridas que podrían haberse evitado. Sin embargo, lo más importante es esto: la autodestrucción en Escorpio nunca nace de la maldad, siempre nace del dolor. De un dolor que no encuentra salida, de una emoción que se acumula como veneno interno, de una memoria que arde sin apagarse. Escorpio se hiere a sí mismo porque no sabe cómo drenar lo que siente, porque su alma, tan llena de intensidad, busca un punto de quiebre para poder renacer. Pero la luz de esta sombra es una de las más poderosas de su signo. Cuando Escorpio aprende a transformar el impulso de autodestruirse en un ritual consciente de renacimiento, su fuerza espiritual se vuelve incomparable. Ya no necesita perderlo todo para empezar de nuevo. Ya no necesita sufrir para sentir que avanza. Aprende a cerrar ciclos sin quemarse, a soltar sin destruir, a sanar sin hundirse. Este proceso ocurre cuando Escorpio reconoce que no necesita tocar fondo para cambiar, que puede transformar sin caer, que la muerte simbólica no es un castigo, sino una puerta, y que esa puerta puede abrirse sin destruir su mundo cada vez. Allí es donde Escorpio descubre su verdadera alquimia: convertir el veneno interno en poder interno. Cuando la sombra de la autodestrucción se integra, Escorpio deja de ser la serpiente que se muerde la cola y se convierte en el fénix que se eleva desde sus propias cenizas, no por desesperación, sino por decisión. La manipulación es una palabra pesada, cargada de juicio. Pero en Escorpio, esta sombra no nace del deseo de controlar el destino de otros, ni de una intención maliciosa de dominar. Su origen es más profundo, más complejo y en muchos casos más doloroso. Esta sombra surge de una capacidad que Escorpio posee desde muy joven: leer la verdad emocional que otros esconden. Mientras la mayoría observa gestos superficiales, Escorpio descifra microexpresiones, silencios, energía, tensiones invisibles. Es un radar humano. Y cuando alguien tiene un radar tan afinado, corre el riesgo de usarlo para moverse a través del mundo de manera estratégica o defensiva. La manipulación psicológica de Escorpio no es caótica ni impulsiva. Al contrario, es sutil, silenciosa, casi imperceptible. Ocurre cuando siente que necesita protegerse, cuando pretende anticipar el dolor, cuando percibe señales ambiguas
y decide probar a los demás antes de confiar. A veces, sin darse cuenta, crea escenarios para medir reacciones, provoca situaciones para confirmar sospechas o guarda información clave para mantener una posición emocional segura. No lo hace para destruir al otro, sino para no ser destruido él. Pero incluso con estas razones, la sombra sigue siendo sombra. Porque manipular, aunque sea desde el miedo, es una forma de cerrar el corazón. Es decidir que la vulnerabilidad es demasiado peligrosa y que la única forma de relacionarse es teniendo ventaja. Esto lleva a Escorpio a dinámicas que desgastan sus vínculos, juegos psicológicos, silencios calculados, pruebas emocionales y una constante desconfianza disfrazada de intuición. Lo paradójico es que Escorpio, siendo uno de los signos más leales, termina creando las mismas heridas que intenta evitar. La raíz de esta sombra es sencilla. Escorpio teme ser visto por completo. Teme que alguien penetre sus defensas y descubra no su oscuridad, sino su fragilidad. Teme que al entregar su poder emocional, alguien pueda herirlo de una manera irreparable. Por eso manipula para mantener el control, para no perder terreno, para no dejar que el otro decida por él. Sin embargo, este miedo lo lleva a alejar a quienes más podría amar, porque nadie puede amar plenamente cuando siente que está siendo evaluado, probado o observado desde la sombra. Pero aquí está la clave. La manipulación no es su verdadera naturaleza, solo es su mecanismo de defensa más sofisticado. Cuando Escorpio se siente seguro, visto y respetado, esta sombra desaparece. No necesita mover piezas, no necesita anticiparse, no necesita esconder su vulnerabilidad. Se entrega desde un lugar auténtico y profundo, porque su alma anhela intimidad real, no estrategias. La luz detrás de esta sombra es extraordinaria. Cuando Escorpio integra esta parte de sí, su capacidad de leer emociones se convierte en guía, no en arma. Puede acompañar a otros con una empatía penetrante, detectar heridas ajenas antes de que se hagan visibles, hablar de lo que todos sienten y nadie se atreve a decir. Se convierte en un sanador emocional, en un espejo humano que ayuda a otros a comprenderse mejor. Lo que antes era manipulación se transforma en intuición madura. Lo que antes era estrategia se convierte en sabiduría. Escorpio descubre entonces que la verdadera fuerza no está en controlar el campo emocional, sino en navegarlo con conciencia. Que la vulnerabilidad no es debilidad, sino conexión. Que abrirse no lo expone al peligro, sino a relaciones más profundas y verdaderas. Y sobre todo, comprende que no necesita probar a nadie. Quienes están destinados a quedarse lo harán sin necesidad de juegos pruebas ni máscaras. Cuando esta sombra se integra, Escorpio ya no mueve las piezas desde la sombra. Se sienta a la mesa, mira a los ojos, habla desde el alma y en ese momento su poder deja de ser temido, para convertirse en uno de los más transformadores del zodíaco. Después de atravesar las 7 sombras de Escorpio, comprendemos algo esencial. Ninguna de estas sombras es un error, una maldición o una condena. Todas son expresiones de una misma fuerza primordial
la capacidad de sentir profundamente, transformar radicalmente y renacer infinitas veces. Escorpio no llegó al mundo para vivir una vida ligera. Llegó para vivir una vida intensa, simbólica, emocionalmente profunda. Y las sombras que lo acompañan son simplemente el precio y la prueba de esa grandeza interna. Cada sombra que exploramos revela un fragmento oculto de su alma, el control que protege la herida, el silencio que oculta la vulnerabilidad, la intensidad que arde sin medida, el rencor que preserva, la memoria, la autodestrucción que busca renacer, la manipulación que intenta no ser herido. Nada de esto existe sin motivo. Todo tiene un propósito sagrado, y ese propósito es aprender a recordar que su poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismo. Lo más profundo es esto. Escorpio no teme la oscuridad, teme no poder regresar de ella. Por eso se arma, se endurece, se transforma en un guardián feroz de su propio corazón. Pero cuando finalmente comprende que su oscuridad no lo devora sino que lo construye, su alma se expande, porque la sombra para Escorpio nunca fue enemiga, siempre fue maestra. Escorpio brilla de verdad, no cuando controla, sino cuando elige, no cuando se esconde, sino cuando se muestra con autenticidad, no cuando se destruye, sino cuando decide renacer sin perder su esencia, no cuando manipula, sino cuando usa su intuición para guiar, sanar y comprender. El verdadero poder de Escorpio no es temido por otros, sino por él mismo cuando aún no lo reconoce. Y aquí está la revelación final. Ningún signo del zodíaco tiene la capacidad de transformarse como Escorpio. Ninguno desciende tan profundo, ninguno se eleva tan alto, ninguno aprende tanto de las cenizas como él. Cuando integra sus sombras deja de ser el escorpión que se defiende y se convierte en el fénix que ilumina desde dentro. Si estás escuchando este mensaje, seas Escorpio o no, pregúntate, ¿qué sombra dentro de ti está pidiendo ser reconocida? ¿Qué parte de ti teme ser vista? ¿Qué fuego estás sosteniendo en silencio? Porque el viaje de Escorpio no es solo suyo, es un mapa para todos los que buscan transformarse. Y ahora que has mirado de frente las 7 sombras, recuerda esto: no temas a tu oscuridad. Es ahí donde comienza tu verdadero poder.